Muy bien, nuevamente buenos días. Vamos a iniciar pues la unidad, la última unidad, la unidad número 14 de matemática. ¿Ya? Es el último contenido, el último esfuerzo. En esta unidad 14, bueno, partimos corrigiendo ahí un error pues de tipeo del material. En realidad no es medidas de superficie, no, para nada. En realidad vamos a corregir, esto no es medidas de volumen. ¿Ya? Volumen, no volumen, volumen. Ahí está. Entonces empezaremos definiendo o recordando en realidad que las medidas de volumen en el sistema internacional se calcula pues con unidades al cubo, ¿no? O sea, es una magnitud derivada porque es el producto de tres, o es la multiplicación o el resultado, como quieran llamarlo, de tres unidades de longitud, ¿no? Entonces por eso es unidades al cubo. El volumen entonces se medirá en metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos en el sistema internacional. Incluso hay otros de mayor ampliación, de mayor uso en la vida diaria, que son los litros. Los litros es una unidad también de volumen, ¿ya? De volumen, y es normalmente el que nosotros utilizamos para hacer pues nuestras distintos cálculos o compras comerciales, ¿no? Compras tu gaseosa, una gaseosa pues de un litro, dices, ¿no? De un litro. O compras tu botellón de agua, pues de un botellón grande, el de 3 litros, ¿correcto? Incluso cuando uno va a comprar pues una receta médica, no te dice vas a ponerte una inyección, ¿verdad? ¿No? Una inyección ya, de tantos mililitros por peso es para el niño, ¿no? También ahí se aplica la medida de volumen, ¿no? Debo hacer la acotación como lo hice en el tema de superficies. Cuando el alumno de repente es un poco medio apuradito, nuevo en el tema, a veces va a cometer el error, ¿no? Les adelanto desde ya, de confundir, ¿no? Medidas de longitud con medidas de volumen. Decimos, o puede decir, mira, como un metro es igual a 10 decímetros, por ejemplo. Esta es una conversión que lo vemos desde la primera unidad, ¿no? Entonces puede pensar, mira, entonces un metro cúbico pues es igual a 10 decímetros cúbicos, ¿no? Y esto es un error. Hay una matemática previa que debemos hacer para calcular las unidades cúbicas en base a las unidades lineales. Si quiero ya un metro cúbico, pues habría que a su equivalencia elevar todo el exponente 3. Ahí radica la diferencia, ¿no? Entonces tendríamos que un metro cúbico es igual a 10 al cubo, 10 por 10 por 10, o sea, 1000 decímetros cúbicos, ¿no? Entonces, por favor, no confundir eh, medidas de longitud con medidas de volumen, ¿ya? Es distinto. Podemos utilizar el equivalente de las medidas de longitud para hacer una conversión y saber el equivalente en volumen o en superficie o área, como hemos venido haciendo, ¿ok? Al igual que en las otras unidades, aquí vamos a tener una serie de figuras y fórmulas de estas figuras para poder calcular el volumen de esto. Entonces, como ya hemos acostumbrado en estas tres últimas unidades, vamos a aplicar la fórmula o la ecuación o la situación o la propiedad según el caso, ¿no? Porque no es muy producente pues estar viendo todas las fórmulas, todo, ¿no? Es cansado, ¿no? Sobre todo en estos tres últimos temas hago esta excepción, ¿ya? Sobre todo en estos tres últimos temas hago esta excepción. Lo que sí podemos ver la tablita que nos propone acá, mira, ¿no? Conversiones de medidas de superficie y volumen, ¿no? Submúltiplos del metro cúbico,
el decímetro cúbico, recién el que acabamos de calcular, centímetro cúbico, milímetro cúbico, ¿no? Submúltiplos del metro cúbico, decámetro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico. Lo que normalmente se utiliza, en realidad, como les dije, es esta equivalencia, esta de acá, ¿ya? Atentos ahí. La medida de litro. Un litro, ¿no? Un litro equivale a un decímetro cúbico, ¿correcto? Y también para el agua, para el H2O, agua, se cumple que un kilogramo de agua equivale a un decímetro cúbico de agua, que equivale a un litro de agua. Acá faltó hacer esa aclaración, o sea, debido a la densidad del agua, ¿ya? Bajo condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, ahí condiciones normales que no baje de 4 grados, porque cuando baja de 4 grados centígrados ya la densidad del agua va cambiando. Ya hemos visto esto en el tema, ¿no?, de estados de la materia, en donde sabemos de que el agua bajo cierta temperatura se comporta como todos los demás materiales de la Tierra, se contraen, ¿no? Va bajando la temperatura, va contrayéndose. Pero cuando baja ya de 4 grados ocurre algo extraño, lo contrario, se expande. El hielo es el resultado, ¿no? Entonces el agua bajo esas condiciones se toma como que un litro de agua también equivale a un kilogramo de agua. Solamente para el agua, no van a pensar para otro tipo de sustancias, ¿ya? Para el agua se da eso, ¿ya? Se puede tomar esa ligereza de comparar los valores de masa con volumen, ¿ya? Por eso es cuando nosotros vemos un tinajo, que son estos reservorios de agua ahí en los techos de las casas, ¿no? Dice ahí 1000 litros, 1100 litros. Prácticamente 1000 litros es 1000 kilogramos, una tonelada de agua, ¿no? Una tonelada. Por eso es que la columna que va a soportar ese peso pues tiene que estar preparado, ¿no? No se puede poner en cualquier lado, porque si no pues ocurren ciertos accidentes. Para otros tipos de materiales en estado líquido no se cumple esa peculiaridad, ¿no?, en donde podemos comparar volumen con masa, solamente en el agua, y eso bajo ciertas condiciones ideales, ¿ya? Por eso es cuando los albañiles dicen cuánto va a soportar a un tinajo de 600 litros, se calculan para 600 kilos, ¿no? Las piscinas, por ejemplo, los reservorios de agua adentro, bajo el piso de la casa donde se junta el agua, también tienen que hacer sus cálculos, pues, ¿no? Porque a veces por ignorancia podemos simplemente cavar ahí un espacio y luego poner ladrillito y ahí juntar nuestra agua, y no entiende que el agua también tiene una masa, ¿no? Tiene un peso, ¿no? Ya que si es imagínense, 4000 litros de agua, ¿no? Es más o menos lo promedio que se junta en los reservorios de ahí en la casa. Son 4 toneladas. Obviamente va a terminar pues fisurando las paredes de ladrillo, y al final pues terminamos teniendo fugas de agua, la casa tiene problemas de filtraciones, etcétera, etcétera. Por eso siempre pues contratar a un profesional, ¿no?, para hacer nuestras construcciones. Bien, entonces ahí tenemos las equivalencias de volumen. Vamos pues a nuestro primer caso, y según vamos viendo les voy detallando, ¿ya? Acá tenemos nuestro primer caso. Un cubo tiene una capacidad de 64 litros, nos dice. ¿Cuánto mide su arista en centímetros? A ver, un cuerpo geométrico, así se llaman en las figuras en 3D, se llaman cuerpos geométricos, ¿ya? Un cuerpo geométrico clásico es el cubo, ¿no? El cubo. Un cubo pues tiene ciertas partes, ¿no? Permítame, les voy a copiar acá una captura de un cubo para ir explicándoles, ¿ya? A ver uno que sea más sencillo. Aquí está. Todos hemos visto en algún momento pues un cubo. Por ejemplo, un dado,
Si ustedes han jugado pues con los juegos caseros, un dado es un cubo. Si mamá les ha enviado a comprar al mercado para que haga el almuerzo, ¿no? Ana compra un cubito de tal cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Cubitos Maggi, ¿no? Ahí tenemos un cubo, miren, ve. Entonces tiene las siguientes partes. Donde se intersectan los lados se llaman vértices, que es un concepto que ya venimos nosotros conociendo desde temas anteriores, ¿no? Esto ya lo conocemos. Ahora, las caras son las figuras en dos dimensiones que van construyendo el cuerpo geométrico. Un cubo, por ejemplo, si nosotros contamos, tiene 6 caras, ¿no? Cuenten ustedes. 1, 2, 3, el fondo 4, ¿no? ¿Qué más? 5 y 6, ¿no? A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y al fondo 6. Ahí está, ¿no? 6 caras tiene un cubo. Obviamente hay maneras de construir el gráfico de un cuerpo geométrico. Hay distintas normativas, ¿no? Normativas. La que normalmente se utiliza en Senati es las normas DIN, ¿no? En donde nos dice que hay que graficar para un cuerpo geométrico utilizando una perspectiva isométrica. Profe, ¿de qué estás hablando? Puedes decirme. Bueno, en resumirles, para dibujar un cuerpo geométrico siempre las caras tienen una inclinación de 15 grados. Por eso van a notar siempre que hay cierta inclinación, ¿no? Si nosotros estamos viendo directamente ese cubo, van a notar que hay unas aristas, pero tiene unas líneas entrepunteadas. Son los lados de un cubo que en la realidad no se vieran, porque nosotros vemos un lado nada más, ¿verdad? Ya les he definido entonces las caras. Las aristas vienen a ser justamente la intersección de esas caras, ¿no? Las esquinas, los lados, como les llamaríamos, ¿no? Entonces también tiene aristas, ¿no? Y donde esté sentado, donde esté arrimado, la cara donde esté arrimada se le llama base, ¿sí? No es que sea una parte adicional, pero la cara donde esté arrimado en la mesa, silla, piso, suelo, el cubo, ¿no? Se le llama base. Ya están las partes del cubo, miren, ¿ves? ¿Ya? Profe, ¿cuál es la arista? La arista justamente viene a ser esto, ¿no? Donde se cruzan las caras, esa es la arista. ¿Cuál es el vértice? Donde se cruzan las aristas. ¿Cuál es la cara? La cara es una figura geométrica plana. Por ejemplo, un cubo está formado por 6 cuadrados. Ahí están, fíjense. 6 cuadrados. ¿Correcto? 6 cuadrados. ¿Sí? Como estamos dibujando desde una perspectiva isométrica, si yo lo quiero ver a cada cara, por ejemplo la que acabo de resaltar con color rojo, en un plano 2D, van a notar que estoy formando un paralelogramo. Pero en la perspectiva isométrica es necesario porque para engañar a la mente, porque al construir el dibujo realmente estamos engañando a la mente, porque estamos representando en un papel, o sea, en un plano de 2 dimensiones, estamos representando una figura de 3 dimensiones, ¿sí? Los cuerpos geométricos, en los cuerpos geométricos ya utilizamos 3 dimensiones. En cambio, en los temas anteriores veíamos solamente 2 dimensiones, largo y ancho, base y altura. Acá vemos 3, largo, ancho y altura. O sea, si quisiéramos ser más estrictos todavía en la definición matemática, en los 3 ejes coordenados, X, Y y Z. ¿Ok? Ya con esta explicación podemos profundizar aún más, ¿eh? Por ejemplo, que el cubo es un tipo de prisma, ¿no? Y como prisma también hay ciertas propiedades, pero sería marear. Lo que nos pide, lo básico es esto. Con que nos recordemos esto estoy contento. Ahora sí, yendo a la parte que nos interesa. Es que un cubo tiene una capacidad de 64 litros. Y como hemos visto, el litro es una medida también de volumen, por lo tanto el volumen de este cubo es de 64 litros. Los litros normalmente se representan por la L, ¿ya? Por la L. Me dicen, ¿cuánto mide su arista en centímetros? Ah, me piden esta medida. ¿Cuánto mide esta arista?
este lado, ¿no? Este lado. Profe, ¿por qué exactamente ese lado? Puede ser cualquiera, porque un cubo, como está formado por 6 cuadrados, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, todas sus aristas tendrán la misma medida. Muy bien. Matemáticamente, el volumen, el volumen de un cubo se calcula solamente conociendo el valor de uno de sus lados. Lado al cubo. Nada más. Eso es todo. Nada más. Entonces, sabiendo eso, y nosotros hemos puesto que el lado de, o la arista de un cubo es de X, entonces sabemos que el volumen de este cubo es 64 litros. Entonces el volumen es X al cubo, entonces igual a 64 litros, ¿verdad? Y hacemos la conversión. Hemos visto en la tabla que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿verdad? Ahora nos piden en centímetros, entonces hay que hacer una conversión previa acá, ¿no? ¿Cómo, profe? Claro, una conversión previa. Sabemos de que un centímetro, ¿ya? Perdón. Recordemos, un metro es igual a un decímetro, perdón, 10 decímetros. Un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces, este valor necesito. Entonces, si yo lo elevo al cubo, ¿no? Lo elevo al cubo, un decímetro cúbico será igual a 10 por 10 por 10, 1000. 1000 centímetros cúbicos. Este valor necesito. Muy bien, profe, ¿por qué? Porque la medida, la respuesta nos están pidiendo en centímetros. X va a ser igual entonces raíz cuadrada de, perdón, raíz cúbica de 64, ¿no? Y litros, 64 litros, correcto, pero un litro hemos visto es igual a un decímetro y un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, acabo de poner también 1000 centímetros cúbicos. Por propiedad yo puedo sacar aparte, ¿no? Raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado 3 veces me da 64? Creo que me va a decir 4, ¿no? 4 por 4, 16 por 4, 64. Muy bien. ¿Qué número multiplicado 3 veces da 1000? El 10, ¿no? El 10. Y centímetros. Y 10 por 4 es 40 centímetros. Entonces la arista de este cubo medía en realidad 40 centímetros. Y su volumen en litros era 64 litros, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tener un reservorio de 64 litros, pueden construir un cubo que tenga como arista 40 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes bajo las mismas condiciones que hemos visto que hemos resuelto, vamos a resolver este caso, en donde nos dicen que un cubo tiene una capacidad de 216 litros, es un poquito más grande. ¿Cuánto mide su arista en centímetros? Nos guiamos del mismo procedimiento. Vamos al siguiente caso. Aquí está, un poquito más grande ese texto. Ahora sí. Dice un recipiente de aceite, ¿no? Con una base de 60 por 40. Está lleno con 120 decímetros de aceite. Pregunta, ¿qué altura tiene el nivel de aceite en centímetros? Muy bien, entonces acá hay un recipiente como si fuera un cajón, una caja, ¿no? Ustedes han visto los modelos de las cajas, normalmente tienen esta forma, ¿no? Cometemos el error a veces de decir, no, es que tiene forma rectangular, no. Ya en los cuerpos geométricos no podemos decir rectangular. En realidad el nombre de esta figura, de este cuerpo geométrico, ¿no? Que está formado por caras rectangulares, se conoce como un paralelepípedo. Así se llama, ¿no? Suena a trabalenguas.
de un paralelepípedo, o también llamado prisma rectangular. Permítanme, les voy a copiar la imagen de un paralelepípedo y sus partes son las mismas que las de un cubo. Ojo, no hay mayor misterio ahí, ¿ya? Permítanme hacer ese recorte para compartirles. A ver un momento. No me sale la figura. Ahí está. Entonces, un paralelepípedo, al igual que nosotros observamos en el cubo, tiene exactamente las mismas partes, pero no las mismas formas, eso sí, ¿ya? Tiene 6 caras, ¿correcto? 6 caras. Tiene vértices, tiene aristas, ¿cierto? Pero no necesariamente, ojo a esto, no necesariamente las caras o todas las caras van a tener la misma forma geométrica plana. Por ejemplo, en este caso y en el caso que estamos viendo, ¿no? Vamos a observar que la base, o sea, una de las caras, la base del paralelepípedo es un rectángulo. Y si es un rectángulo, también tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Tiene base, ¿no? Y tiene altura. Pero acá podemos confundirnos, ¿cierto? Podemos confundirnos. Tiene caras. Entonces, las caras laterales, como les decía, de un rectángulo, de un paralelepípedo, no siempre son iguales. Se dice paralelepípedo rectangular cuando la base es un rectángulo, ¿ya? Entonces, 2 de sus caras no necesariamente van a ser iguales. Por ejemplo, esta de acá, voy a borrar. Vamos a borrar. Por ejemplo, esta de acá puede ser un cuadrado, ¿no? Esa puede ser un cuadrado. Va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Lo hay de distintas formas, ¿ya? Lo hay de distintas formas. Puede ser un rectángulo también. Entonces, un paralelepípedo es un cuerpo geométrico, ¿no? Cuyas 4 caras son iguales. Profe, ¿cuáles 4 caras? La base, mira, 1, el frente 2, arriba 3 y acá 4 caras. Y hay 2 caras distintas, las laterales. Estas caras laterales son distintas, ¿no? Profe, ¿y pueden tener la misma medida? Si tuviesen la misma medida, entonces también estaremos en caso de un paralelepípedo, pero ya tendríamos un prisma, ¿no? También es un prisma, ¿sí? Pueden tener las mismas medidas. En nuestro caso, como lo estoy explicando, sus 4 caras, hay 4 caras iguales y 2 caras distintas. Profe, ¿en todos los casos son iguales? No. Los paralelepípedos van a cambiar. Hay varias formas, ¿sí? Hay varias formas. Puede que sus 6 caras sean iguales, ¿no? O sea, no me refiero que iguales que sean de la misma longitud, sino estén formados por rectángulos. En este caso en particular, por ejemplo, observamos esto, ¿no? Entonces les decía, en un paralelepípedo hay aristas, hay vértices, hay aristas, hay caras, ¿no? Igual que un cubo, ¿sí? Igual que en un cubo. ¿Y cuál es la fórmula del volumen de un paralelepípedo? Necesito 3 dimensiones. ¿Cuáles son? El ancho, largo y alto, ¿sí? Voy a llamar esto A, B, C. Usted le pueden poner y encontrar la fórmula de todas maneras, o sea, acomodado de muchas formas, ¿no? Puede ser que A sea la altura, puede ser que B sea la altura. Lo cierto es que el volumen es el producto de estos 3 valores, ¿ok? De estos 3 valores, ¿no?
Es más, en algunos libros esto lo van a poner como altura, pero si le giran a la figura, deja de ser la altura. Por eso simplemente ponemos ABC, largo, ancho y alto, ABC. De esa forma se calcula el volumen de un paralelepípedo. Teniendo en cuenta eso, apuntamos los datos, ¿no? Apuntamos los datos. Nos dice que en este recipiente está lleno de aceite, correcto, está lleno de aceite, no completamente, como pueden ver, casi hay, no sé si lo notan, hay un fondo de un color medio tenue, esa es la parte que tiene aceite, ¿no? ¿Cuánto de aceite tiene? Bueno, nos dicen que el volumen de aceite que ahí hay es de 120 decímetros cúbicos, ¿no? 120, o sea, vamos a pintar el rojito hasta acá, ¿no? Hasta acá, todo esto no está completamente lleno el cubo, el paralelepípedo, ¿no? Todo eso es 120 decímetros cúbicos de aceite, o sea, vale decir que aquí hay 120 litros de aceite, porque recuerden que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿correcto? Entonces hay 120 litros de aceite, bastante. ¿Qué nos piden calcular? ¿Qué altura tiene el nivel de aceite? O sea, ¿qué altura hay acá? ¿Qué altura hay? Muy bien, entonces no nos va a interesar todo el recipiente, solamente esta altura de lo que hay, ¿no? ¿Cómo podemos calcular? Tenemos ahí el valor del volumen. El volumen es igual al producto de A, que en este caso es 60 centímetros, por B, que en este caso es 40 centímetros, por la altura que acá le han puesto H, ¿no? Tenemos el valor del volumen, claro, el volumen es 120 decímetros cúbicos, igual a, ¿no?, 60 por 40, 6 por 4, 24 y 2 ceros, centímetros cuadrados por la altura. Debemos convertir, ya sabemos que un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos del caso anterior, y eso es lo que voy a utilizar aquí, ¿ya? Es lo que voy a utilizar acá. Entonces digo 1120 por, ¿no?, decímetros cúbicos por, y digo un decímetro cúbico es igual a ¿cuánto? 1000 centímetros cúbicos, igual, esto es igual a 2400 centímetros cuadrados por la altura, ¿no? Decímetro con decímetro se van, queda 120 por 1000 centímetros cúbicos. Caramba, no sé por qué se autocompleta así, ¿no? Y ese 2400 que está multiplicando la variable que queremos calcular va a pasar a dividir 2400 centímetros cuadrados, y esto es igual a la altura. Eliminamos ceros, ¿ya? Ceros, dos ceros. Centímetro con cuadrado queda solamente centímetros acá, nada más, ¿no? ¿Qué más? Mitad de 24 es 12, mitad de 10 es 5. Doceava 1, doceava es 10, ¿no? Y al final me queda, a ver, que la altura es igual a 10 por 5, 50. 50 centímetros es la altura o el nivel en donde está el aceite, ¿no? El nivel en donde está el aceite. Muy bien, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Permíteme hacer un recorte. Sí, le estoy compartiendo. Y si hay un compañero voluntario ahí también, que lo envíe a nuestro chat. Ya, esto es lo que van ustedes a calcular. Similar, hagan los mismos pasos. El enunciado nos dice que un recipiente de aceite, ¿no?, con una base de 50 por 30, las bases 50 por 30, o sea que esto mide 50, ¿no?, 50 centímetros, y esto mide 30 centímetros. La base es un rectángulo, ¿no? Está lleno de 60 decímetros cúbicos de aceite, o sea 60 litros.
¿Qué altura tiene el nivel de aceite? Es lo mismo, van a ustedes a aplicar lo mismo. Obviamente los números cambian, ¿no? Y compartan su resultado en el chat, por favor. A ver, acá nos dice, vamos nuevamente, que el volumen, ¿no? El volumen es igual a 60 decímetros, ¿no? Cúbicos. O sea, un litro, 60 litros, ¿no? Y además de eso, nos dan ahí dos medidas. Por lo tanto, el volumen, o sea, 50 por 30 por h, que es la altura, igual a 60, ¿no? Como son decímetros cúbicos, hay que convertir. Y decimos que, caramba, es ese pulso, hombre, ¿no? A ver, un decímetro cúbico es igual pues a 1000 litros, que digo 1000 centímetros cúbicos. Entonces acá eliminamos, ¿no? Y nuevamente ese 50 y 30 pasan a dividir. Pueden haberlo multiplicado, no hay problema. Pero para evitar utilizar la calculadora, termino efectuándolo así, ¿no? Acá 50 por 30 y acá queda centímetros cuadrados, ¿no? Porque son dimensiones iguales, se van. Solamente quedaría arriba la magnitud de centímetros. Elimino ceros, dos ceros, 1, 2, 1, 2. Saco quinta 1, quinta de 10, 2. Tercia 1, tercia de 60 es 20, ¿no? Por lo tanto, acá el resultado es 20 por 2, 40. 40 centímetros. Si tienes calculadora a la mano, puedes simplemente multiplicar y dividir. Y es una sola línea el resultado, ¿no? Una sola línea el resultado. Acá nos dice el volumen del sólido es de 62 centímetros cúbicos. Vamos apuntando este dato, ¿ya? Dice que el volumen es igual a 62 centímetros cúbicos. Muy bien. Hallar la medida de L, fíjense, L, si no lo ven, acá está L, es un palito, ¿no? Las medidas del dibujo están en milímetros. Fíjense, nos dan la medida de la base de esta figura, ¿no? Nos dan la medida de la base de esta figura, ¿correcto? Y si nosotros podríamos calcular, a la base podríamos dividirlo en dos figuras. Acá le voy a prolongar a este rectángulo, miren. Correcto, un rectángulo. Y acá voy a tener otro rectángulo. ¿Sí? Entonces, la base del rectángulo rojo es 10 y su altura 30. La base del rectángulo azul no es 50, sino la resta de 10 menos 50, o sea 40. Y su altura es 8. ¿Correcto? Entonces, el volumen también de figuras que no tienen una forma clara es igual al área de su base, multiplicado por la altura. En este caso la altura es representado por la letra L. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces el volumen es igual, el área de la base, como son dos rectángulos, sería el área del rectángulo del color rojo, lo incluso voy a poner con color, ¿ya? Del rectángulo de color rojo, más el área del rectángulo de color azul, y todo esto multiplicado por el valor de la altura. El volumen entonces acá va a ser igual, el rectángulo rojo, base por altura, tema de la sesión anterior, 30 por 10. Pero ojo, tengan en cuenta que todas estas medidas están en milímetros, ¿ya? Están en milímetros, ¿no? Paréntesis. Más del rectángulo azul, 40 por 8. 40 por 8. Por la altura. El volumen entonces es igual a 10 por 30 es 300 más 40 por 8, 8 por 4, 32, 320, ¿verdad? Por la altura. El volumen es igual a 300 más 320, 620, pero este es en milímetros, ¿no? Milímetros al cuadrado por la altura. Ahora sí puedo utilizar el valor del área que ya me dan, centímetros al cubo, perdón, el volumen, ¿no?
El volumen será igual a, ¿cuánto me dicen que es acá el volumen? A ver, en centímetros cúbicos, 62 centímetros cúbicos, igual a 620 milímetros al cuadrado por la altura. Hay que hacer la conversión de milímetros y centímetros, ¿no? Sabemos entonces que un centímetro es igual a 10 milímetros. Esto lo sabemos desde las medidas de longitud. Al elevar al cubo a ambos, tendríamos que entonces un centímetro cúbico es igual a 10 al cubo, 1000, ¿no? 1000 milímetros cúbicos. Ese valor debo utilizar 62 centímetros cúbicos por, y digo, un centímetro cúbico es igual a 1000 milímetros cúbicos, igual a 620 milímetros cuadrados por la altura. Entonces acá elimino centímetros con centímetros, ¿verdad? 62, ¿no?, por 1000 milímetros cúbicos, y este 620 que está multiplicando va a pasar a dividir, pero este es milímetros al cuadrado y esto es igual a la altura. Ordenando acá los ceros, ya saben que si ustedes manejan calculadora ahí normal, ¿no? Un 0, otro 0, ¿correcto? Entonces va a quedar ahí, ¿no? 62 queda 1, y ¿cuántos ceros? 2 ceros, ¿no? Entonces esto se va. Entonces la altura quedaría como 100 milímetros. Ahí está, el valor de la altura es 100 milímetros. Si ustedes desean pueden utilizar su calculadora, como les digo. Lo nuevo en este tema, acá en este caso, perdón, es que no necesariamente todas las figuras geométricas que nosotros vayamos a manejar van a tener una fórmula precisa, sino que se pueden subdividir en varias secciones, y saber también de que el volumen de un cuerpo geométrico es igual al área de su base multiplicado por su altura. Les estoy compartiendo a ustedes les estoy compartiendo la captura, la imagen, perdón, del caso que acabamos de calcular, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora ustedes de igual manera se van a guiar de este caso y van a calcular prácticamente lo mismo, ¿no? Pero acá los valores van a cambiar, ¿no? Acá tenemos, nos dicen el volumen de todo esto es 72 centímetros cúbicos. Nos piden calcular L y ahí están las medidas, ¿no? Esto es 60, de repente pueden confundir, ¿no? O 80, vamos a ver. Sí, es 60, ¿ya? Esto es 60, ¿ya? 60. Muy bien. Les doy unos minutitos para intentar calcularlo.